El sol caía a plomo, como si la tierra estuviera bajo fuego. No era solo calor, era una sequía tan dura que los árboles cedían, los animales se quejaban, y la esperanza se deshacía antes de llegar al pecho. Mateo, de apenas 7 años, caminaba sin zapatos sobre piedras ardientes. Su madre, doña Julia, yacía en un rincón de la humilde choza, con los labios resecos y la piel pegada al hueso. Llevaba 3 días sin probar bocado ni una gota de agua. Nadie del pueblo se atrevía siquiera a acercarse. No hay médico, niño. Y aunque hubiera, no podrías pagarlo, le dijeron en la tienda. ¿Y agua? ¿Podrían darme un poco para mi mamá?, preguntó. Ya no queda. El pozo está vacío. Mejor márchate. Dicen que lo de tu madre se contagia. Era mentira. Lo sabían. Pero cuando la miseria enferma, la ignorancia termina lo que la pobreza comenzó. En ese lugar, la escasez había carcomido el alma de todos. Mateo no dijo nada. Regresó caminando, arrastrando un balde vacío que raspaba el suelo seco. Mamá, susurró, ya casi vuelvo. Julia apenas respiraba, y cada tos parecía quebrarla desde dentro. Esa noche, con los grillos como único sonido, Mateo salió al campo. En lo alto del cerro había una piedra enorme a la que su madre llamaba la roca que mira al cielo. De pequeño, ella le decía, si un día ya no estoy, sube allí y grita fuerte. A Dios le gusta escuchar lo que sale desde lo más hondo del alma. Mateo trepó, con las manos sucias, las rodillas heridas y el corazón a punto de romperse. Se arrodilló frente a la piedra. La luna apenas lo iluminaba. Dios, murmuró con voz débil, no sé rezar como los grandes, pero tú sí entiendes. Yo solo tengo una mamá, y se me va. Si puedes, si quieres, si aún te queda algo de amor, haz que salga agua de aquí. No para mí, para ella. Quedó así, con la frente apoyada en la roca, llorando en silencio, porque ya no tenía lágrimas. A la distancia, un anciano lo observaba. Había ido al cerro a buscar leña seca. Lo miró un largo rato sin decir nada. Luego, se alejó. A esa hora, cuando todo dormía, Mateo regresó con las manos vacías. Su madre aún respiraba. Se sentó junto a ella, le tomó la mano y como cada noche le susurró, «Te quiero, mamá. No te vayas aún». Se quedó dormido abrazado a su vientre, como si quisiera volver a estar dentro. No vio que en la cima del cerro una gota oscura descendía lentamente por la roca. Solo una. Pero a veces una sola gota basta para anunciar que algo está por cambiar. La mañana llegó sin clemencia. El calor no aliviaba, solo quemaba lentamente. Mateo despertó con el estómago vacío, los ojos hinchados y la garganta tan seca como el polvo. Al girar, vio a su madre jadeando, con la piel pálida y los labios sin color. Corrió a la entrada y gritó con lo último de su voz, «Ayuda, mi mamá se está muriendo». Nadie contestó. La señora Ermelinda, que vivía a unas casas, se asomó apenas por la ventana y la cerró en silencio. Don Gilberto, sentado en su mecedora, hizo un gesto de compasión, pero no se movió. Unos niños lo miraban de lejos, sin atreverse a acercarse. Tiritando, Mateo se dirigió a la cerca de doña Beatriz, una mujer que siempre se jactaba de su fe. «Por favor, ¿me da aunque sea un poquito de agua? Dios se lo va a agradecer». Ella lo miró sin emoción. «Yo ya recé por ustedes. Lo demás, ya no es asunto mío», y cerró la puerta. Mateo apretó los puños, no de rabia, sino de impotencia. Volvió a subir al cerro. Cada paso era una lucha, cada piedra una nueva herida. Al llegar a la roca, cayó de rodillas. «Dios, no sé qué estás esperando. Si es por mí, está bien. Pero ella sí cree. Ella siempre te creyó. No te la lleves, por favor». Las palabras salían como suspiros, ya no con fuerza, sino con una fe rota, pero aún viva. Esa noche se quedó dormido abrazado a la piedra, quieto, como esperando que se abriera como un pozo secreto. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, el anciano que lo había visto hablaba con el cura. Era don Nazario, un viejo que llevaba años sin meterse en nada, pero esa madrugada, algo le había tocado el alma. «Ese niño no está pidiendo limosna», dijo. «Está rogando como si abriera el cielo con las manos». El párroco solo suspiró.
No hay agua, don Nazario. Sin agua no hay milagros. Pero el viejo no se rindió. Esa misma noche volvió al cerro. Mateo dormía, encogido, con la frente aún apoyada en la roca. No lo despertó. Solo se sentó cerca, le cubrió con su ponchó, y esperó. Observó la piedra como si también esperara algo. Entonces, otra gota cayó. Luego otra. Y otra. Apenas un hilo, pero era real. Don Nazario, con los ojos como platos, puso su sombrero debajo del goteo. Vio cómo se iba llenando, como si la piedra llorara por el niño o por el mundo entero. No era lluvia, no era rocío. Era agua naciendo de la roca, tibia, clara, como si viniera del corazón mismo de la tierra. Dios mío, murmuró el viejo, esto no es normal. Mateo seguía dormido, pero su cara lucía en paz, como no se había visto en días. Don Nazario no perdió tiempo. Quitó su ponchó, envolvió al niño y lo bajó en brazos, llevando el sombrero lleno de agua. Era poco, pero en ese momento era todo. Al llegar a la choza, doña Julia apenas respiraba. El viejo humedeció sus labios, le mojó la frente, le dejó caer unas gotas en la boca. Entonces, ella se agitó, como si el cuerpo recordara lo que era estar vivo. Abrió apenas los ojos, solo un hilo de luz, pero una lágrima descendió por su mejilla agrietada. Tranquila, hija, tu niño ha tocado el cielo, susurró el anciano sin saber si ella lo escuchaba. Mateo despertó horas más tarde y se incorporó de golpe. La piedra, el agua fue real. Sí, muchacho, y tú lo sabes mejor que nadie, respondió el viejo. El niño corrió hacia su madre, la abrazó y por primera vez en días lloró con fuerza, como si todo el dolor saliera por fin. El rumor no tardó en recorrer el pueblo. Dicen que el hijo de Julia hizo brotar agua de una piedra, murmuraban en la plaza. ¿Cómo va a hacer eso?, decía uno. Seguro Nazario encontró una naciente y ahora quiere hacer ruido. O peor, están fingiendo. Ya sabes cómo son los pobres cuando quieren llamar la atención. Pero también hubo quienes decidieron acercarse. Mujeres con cántaros vacíos, hombres con machetes en la cintura y miradas recelosas, y niños con la sed dibujada en los labios. Don Nazario los condujo hasta arriba. La piedra seguía llorando. No era un río, no era una cascada, apenas un hilo delgado, pero claro, limpio, milagroso. No sé qué está pasando aquí, dijo el viejo, pero sí sé cuándo brotó esta agua, cuando un niño rezó sin rendirse. Y si hay fe en esta tierra, todavía queda esperanza. Algunos llenaron botellas. Otros se arrodillaron a dar gracias. Pero también surgió una voz que rompió la armonía. «Esto es peligroso», gritó don Severiano, el comisario. «Si corre la noticia, vendrán de fuera y nos la quitarán. Debemos sellarla, taparla, antes de que sea tarde». «Tapar lo que Dios abrió», replicó don Nazario, firme. «Esto no viene de Dios. Es un truco para alborotar al pueblo», insistió Severiano. Mateo escuchaba todo desde atrás, abrazado a su madre. Ella ya podía sentarse, aún pálida, pero sus ojos brillaban con algo más profundo que la salud. Ella le tomó la mano. «No tengas miedo, hijo. Cuando uno siembra con fe, ni el sol ni la envidia pueden secar lo que florece». Esa noche, Mateo subió de nuevo al cerro. No para pedir, sino para agradecer. Pero lo que no sabía era que alguien más también lo había visto. Alguien que no creía en milagros, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de silenciar esa fuente. Al amanecer siguiente, la fila de personas subiendo al cerro era la más larga hasta entonces. Campesinos, madres con bebés, ancianos con garrafones, todos querían ver por sí mismos la piedra que lloraba agua. Mateo estaba sentado junto a su madre, que ya podía sostenerse por sí sola. Seguía débil, sí, pero había algo distinto en su mirada. Una paz, como de quien ya había estado al borde, y eligió volver por amor. «Mamá, ¿de verdad crees que fue Dios? ¿Y tú qué crees, hijo?» Yo creo que él no me escuchó con los oídos. Me escuchó con el corazón». Julia le acarició la cabeza, con ternura, con gratitud. Pero en el pueblo, no todos compartían esa fe. Don Severiano había reunido de urgencia a los caciques locales. «Esto se nos va de las manos», exclamaba golpeando la mesa.
La gente ya no respeta. En lugar de buscar pozos reales, se arrodillan ante una piedra como si fuera un altar. Pero, la piedra sí da agua, Severiano, dijo uno. Mi hija llevaba días sin beber, yo la probé. No me importa, interrumpió el comisario, furioso. Si esto sigue creciendo, vendrán peregrinos, invasores, fanáticos. Esta misma noche subiremos y la taparemos. Nadie más beberá de esa fuente. Esa tarde, don Nazario notó algo extraño. Vio a Severiano reunirse en secreto, oyó amenazas disfrazadas de advertencias. Así que fue a ver a Mateo. Muchacho, hoy no subas solo. Escucha bien, hay hombres que quieren apagar esto. Pero tú no vas a tener miedo. Porque tú no hiciste nada malo. Solo rezaste. Solo creíste. Y eso, hijo, no es pecado. Es poder. Mateo asintió. Un nudo le oprimía el estómago. No entendía todo, pero sabía que algo se avecinaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía, 3 hombres subieron al cerro. Llevaban palas, costales, cemento, linternas encendidas, rostros cubiertos. Llegaron a la roca. El agua seguía brotando. Una linterna iluminó el sombrero de don Nazario, ahora vacío, pero aún húmedo. Aquí es, murmuró uno. Que se acabe esta farsa. Comenzaron a cavar. Querían sellar la base con barro y piedras. Uno incluso pateó la piedra. Pero en ese instante, una voz retumbó. No toquen eso. Era Mateo. No es de ustedes. Es de Dios. Los hombres se giraron. El niño sostenía un viejo machete oxidado, temblando, pero firme. No planeaba usarlo, pero su mirada, su fe, valía más que cualquier arma. Ya es tarde, niño, dijo Severiano desde las sombras. No es mío, ni de mi madre. Es de todos los que creen. Y si tocan esta piedra, están tocando el corazón de Dios. El agua brotó con una fuerza que parecía contenida por siglos. No era un hilo, era un grito liberado. El suelo tembló. El chorro golpeó la tierra como si despertara raíces dormidas. Los 3 hombres huyeron, empapados, aterrados. Pero don Nazario se quedó. Se arrodilló junto a Mateo, lo abrazó fuerte y murmuró entre lágrimas. Dios escuchó, hijo, escuchó de verdad. En la oscuridad, otros vecinos llegaban con lámparas, con cubetas, con esperanza. La noticia se había regado como fuego entre paja. Y a la mañana siguiente, el cerro ya no era un lugar de leyenda, era un altar vivo. No para rendir culto, sino para agradecer. Madres, ancianos, niños, todos bebían del agua que seguía fluyendo desde aquella piedra. No se secaba, no se detenía, simplemente fluía, constante, serena, como si viniera directo del cielo. Julia, la madre de Mateo, llegó hasta allí sostenida por 2 vecinas. Al ver a su hijo, empapado hasta las rodillas, con los ojos rojos pero llenos de brillo, apenas pudo susurrar: Mateo, tú no rezaste a una piedra. Tú hablaste con Dios. Él la abrazó con una fuerza que parecía querer detener el tiempo, como si temiera soltarla otra vez. Días más tarde, una carta llegó al pueblo. Venía de la hermana de Julia, que vivía en otra región. Se había enterado del milagro por boca de un viajero, y, conmovida, decidió donar unas tierras que llevaba años sin usar. No era mucho, pero estaban al pie del cerro. Suelo fértil, cercano a la nueva fuente. El pueblo entero se unió para ayudar a construirles una casa. De adobe, con techo de palma y un pequeño huerto. Don Nazario trajo sus herramientas. Las mujeres tejieron cortinas con esmero. Los niños cargaban ladrillos entre risas. No lo hacían por lástima. Lo hacían por respeto. Pero no todo fue fácil. Con el tiempo, algunos forasteros comenzaron a llegar. Venían con papeles, intenciones escondidas y palabras pulidas. Decían que ese terreno no tenía dueño. Intentaron cercar la piedra, ponerle un precio al agua, convertir el milagro en negocio. Fue entonces cuando Julia se alzó. En una reunión pública, de pie, frente a todos, su voz resonó como el eco de la misma roca. El agua no es nuestra, pero el milagro fue para todos. Si vienen buscando poder,
Aquí solo encontrarán fe, porque lo que ocurrió en esa piedra no se compra, se cree. El pueblo decidió proteger aquel lugar, no con alambradas, no con candados, con respeto. No se convirtió en santuario, tampoco en atracción. Fue simplemente eso, el sitio donde la fe de un niño cambió el curso de una historia. Años después, Mateo creció. Se convirtió en campesino. Trabajaba con sus manos, pero oraba con su vida. Nunca dejó de subir al cerro. Su madre vivió muchos años más. Y cada vez que lo veía regresar mojado del manantial, le decía con una sonrisa tranquila: Dios no te dio riquezas, hijo. Te dio algo mejor, un corazón que sabe dónde encontrar milagros. Y Mateo, sin dejar de sonreír, siempre respondía lo mismo: sí, mamá. Y Dios aún sigue escuchando. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy.